Bueno, pues aquí estamos, un lunes más, un nuevo capítulo de A las 8 estrenamos, versión lunes, 8 de la mañana, no 8 de la tarde. Bien, hoy vamos a hablar de los graves, los medios y los agudos. Parece muy simple, pero veamos qué son realmente. Los graves, medios y agudos son términos utilizados en el ámbito del sonido y la música para describir las diferentes frecuencias o tonos que puede tener un sonido o un instrumento. Estos conceptos son fundamentales para entender cómo funciona el sonido, cómo se percibe y cómo se utiliza la creación musical, la ingeniería de audio y otras disciplinas relacionadas. A continuación te explicaré con simplicidad, o al menos lo intentaré, qué son los graves, los medios y los agudos, cómo se relacionan entre sí y por qué son tan importantes. Introducción al sonido y a las frecuencias. El sonido es una onda que se propaga a través del medio, como el aire, el agua o un sólido, y que puede ser percibida por el oído humano. Estas ondas sonoras se caracterizan por su frecuencia, amplitud y timbre. Ya lo vimos en anteriores posts. La frecuencia es la cantidad de vibraciones por segundo que produce una onda sonora y se mide en hertz o hercios o hz. Cuanto mayor sea la frecuencia, más agudo será el sonido. Cuanto menor sea la frecuencia, más grave será el sonido. El oído humano, tal y como hemos visto en anteriores ocasiones, puede percibir normalmente frecuencias que van de aproximadamente los 20 Hz hasta los 20.000 Hz o 20 kHz. En algunas ocasiones, los niños más pequeños incluso hasta 21, 22 kHz. Sin embargo, esta capacidad varía según la edad, la salud auditiva y otros múltiples factores. Dentro de este rango, los sonidos se clasifican en tres categorías principales: graves, medios y agudos. Veamos, pues, ¿qué son los graves? Los graves son sonidos de baja frecuencia, generalmente aquellos que se encuentran en el rango desde los 20 hasta los 250 Hz. Estos sonidos son percibidos como profundos, pesados y resonantes. Algunos ejemplos de sonidos graves incluyen el ruido de un motor, el sonido de un trueno, las notas más bajas de un contrabajo o un bajo eléctrico, los golpes de baterías como el bombo, etcétera, etcétera. En la música los graves son fundamentales para proporcionar una base sólida y rítmica. Por ejemplo, en una banda el bajo y el bombo de la batería trabajan juntos para crear el esqueleto rítmico y armónico de una canción. En los sistemas de sonido, los altavoces especializados para reproducir graves se llaman buffers. Características de los graves: frecuencias bajas, entre 20 y 250 Hz. Sensación física: los graves pueden sentirse en el cuerpo, especialmente en el pecho y el estómago, aquí y aquí. Sobre todo los que tienen subwoofers y tienen ese pum, pues ahí lo notan, debido a su longitud de onda larga. Direccionalidad: son menos direccionales que los agudos, lo que significa que es más difícil identificar de dónde proviene un grave. Importancia en la música: proporcionan profundidad y emoción. ¿Qué son los medios? Los medios son sonidos que se encuentran en el rango de frecuencia intermedia, evidentemente, aproximadamente entre los 250 Hz y los 4000 Hz. Este rango es crucial porque contiene la mayor parte de la información que percibimos como sonido principal. Los medios incluyen la voz humana, señores, especialmente en el rango de los 500 a los 2000 Hz. La mayoría de los instrumentos musicales, como guitarras, pianos y violines. Sonidos ambientales, como el ruido de una conversación o el sonido de un televisor. En la música, los medios son esenciales para la claridad y la definición. Por ejemplo, en una mezcla musical, los medios permiten que las voces y los instrumentos principales se destaquen. Si los medios están mal equilibrados, la música puede sonar confusa y poco clara. Los altavoces que generan estos tonos son los mid-range o squawkers. Características de los medios: frecuencias intermedias entre 250 y 4000 Hz. Claridad: son los más importantes para la inteligibilidad del sonido.
Presencia. Los medios dan cuerpo y definición a los sonidos. Equilibrio. Un exceso o falta de medios puede afectar muy negativamente la calidad del sonido. ¿Qué son los agudos? Los agudos son sonidos de alta frecuencia, generalmente aquellos que se encuentran en el rango de los 4.000 hasta los 20-22.000 Hz o 22K o 20K. Estos sonidos son percibidos como brillantes, nítidos y detallados. Algunos ejemplos de sonido de agudos incluyen el canto de los pájaros, el sonido de un platillo de una batería, las notas más altas de un violín o de una flauta y el sonido de un pito o silbato. En la música, los agudos aportan brillo y detalle. Por ejemplo, en una mezcla musical, los agudos permiten que los instrumentos de percusión y los efectos suenen claros, transparentes y nítidos. Y algunos dicen cristalinos. Sin embargo, el exceso de agudos puede resultar fatigante para el oído. La fatiga auditiva puede ser producida por un mal Twitter. Características de los agudos. Frecuencias altas entre 4.000, 20.000, 21.000, 22.000 Hz. Direccionalidad. Son muchísimo más direccionales que los graves, lo que significa que es muy fácil o más fácil identificar su oído. Perdón, su origen, sobre todo si están perfectamente direccionalizados. Brillo. Aportan claridad y retalle al sonido. Fatiga auditiva. Un exceso de agudos o unos malos agudos pueden causar cansancio en el oído o fatiga auditiva. Relación entre graves, medios y agudos. Los graves, medios y agudos no son categorías estrictamente separadas, sino que forman un espectro continuo y único de frecuencias. Cada uno cumple su función específica en la percepción del sonido y en la creación musical. Por ejemplo, graves proporcionan la base y la profundidad, medios aportan claridad y presencia, y los agudos brindan brillo, detalle y cristal. Un equilibrio adecuado entre hasta tres categorías es esencial para lograr un sonido completo y agradable. Por ejemplo, en una mezcla musical, un exceso de graves puede hacer que el sonido sea pesado y confuso, amazacotado, mientras que un exceso de agudos puede hacerlo chillón y fatigante. Aplicaciones prácticas. En la música, composición. Los compositores utilizan graves, medios y agudos para crear una textura y emociones. Por ejemplo, una canción con muchos graves puede sonar poderosa y dramática, mientras que una canción con muchos agudos puede sonar alegre y luminosa. Mezcla y masterización. Los ingenieros de sonido ajustan los graves, medios y agudos para equilibrar la mezcla y asegurarse de que todos los elementos suenen claros, definidos y concisos. En la ingeniería de audio. Diseño de altavoces. Los altavoces están diseñados para reproducir diferentes rangos de frecuencias. Ya lo hemos dicho, los buffers los graves, los squawkers los medios y los tweeters los agudos. Ecualización. Los ecualizadores, señores, permiten ajustar los niveles de graves, medios y agudos para mejorar la acústica de una sala o medio de escucha, no nuestros gustos y predilecciones personales. En la acústica, diseño de salas. La acústica de una sala debe tener en cuenta cómo se comportan los graves, medios y agudos para evitar problemas como ecos, resonancias no deseadas o nodos acústicos. Curiosidades. Pérdida de audición. Con la edad, señores, a partir de los 50, es común perder la capacidad de escuchar frecuencias agudas, más allá de los 14-16K. Por eso muchas personas mayores tienen dificultades para escuchar sonidos como el canto de los pájaros. Animales y frecuencias. Algunos animales, como por ejemplo los perros, pueden escuchar frecuencias muchísimo más altas que los humanos, incluso hasta los 60.000 Hz, los 60K. Música y emociones. Los graves suelen asociarse con emociones intensas, como el miedo o la tristeza, mientras que los agudos se asocian a la alegría y a la energía. En resumen, señores, los graves, medios y agudos son las tres categorías principales en las que se divide el espectro de frecuencia audible. Cada una cumple con una misión única en la percepción del sonido y en la creación musical. Entender cómo funciona y cómo se relaciona entre sí es esencial para cualquier persona interesada en el sonido, ya sea como músico, como ingeniero de audio o como simplemente un oyente o un aficionado. Nos vemos.